Es solo temporal, mamá, hasta que nos organicemos bien. Eso fue lo que me dijo Verónica mientras me tomaba las manos con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me lo dijo con esa voz suave que siempre usa cuando está a punto de hacer algo que no me va a gustar. Lo supe en el instante exacto, aunque quise negarlo. Me lo repetí en la cabeza como un mantra absurdo mientras metía mis cosas en una maleta que ya no era mía. Solo temporal. Solo hasta que se organicen. Pero yo ya no era parte de esa organización. Era un obstáculo, un estorbo, una mujer mayor que había entregado todo lo que tenía, todo lo que había construido durante décadas, a los 3 hijos que había parido con dolor y criado con amor. Verónica, Rubén y Carla. Mi sangre, mi mundo. Recuerdo el día en que firmé los papeles. Fue en casa de Rubén, en una mesa larga de roble que todavía olía a barniz nuevo. Había flores sobre el mantel y Carla me sirvió té como si estuviéramos celebrando algo. Y yo, vieja tonta, lo sentí como una fiesta familiar. Había risas. Rubén me abrazó desde atrás mientras firmaba y me susurró que estaban orgullosos de mí, que ningún otro padre había hecho algo así por sus hijos. Lo hice por amor, porque no quería que tuvieran que pelear por mis cosas cuando yo muriera, porque creí que dándoles todo ahora podría verlos disfrutarlo. Verónica se mudó a una casa más grande. Carla pagó sus deudas. Rubén invirtió en su negocio. Yo me quedé en la misma casa de siempre, con mis plantas, mis libros y el eco de la voz de Julián, mi marido, que ya no estaba desde hacía 6 años. Al principio todo seguía igual. Me llamaban seguido, me visitaban los fines de semana. Martina, mi nieta, venía a dormir los viernes y me ayudaba a elegir películas viejas. Hacíamos palomitas de maíz y nos pintábamos las uñas de colores ridículos. Pero con el tiempo, las llamadas se hicieron más cortas, las visitas más esporádicas. Siempre había algo más urgente, una junta, un viaje, un resfriado. Martina también empezó a faltar. Me decía que tenía tareas, exámenes, que su mamá no la dejaba salir sola tan tarde. Yo no decía nada. Porque una madre entiende. Porque me repetía que era normal, que todos tienen sus propias vidas, que no debía molestar. Hasta que un día, Verónica apareció sin previo aviso, con una sonrisa apretada y una propuesta envuelta en celofán. «Mamá, queremos que descanses un poco. Estás muy sola aquí». «No estoy sola», le respondí. «Pero es peligroso. Si te caes, nadie se entera. Además, ya no puedes estar subiendo y bajando escaleras. Siempre he vivido aquí, Verónica. Estoy bien». «Es solo temporal. Solo hasta que nos organicemos bien». Esa frase se volvió una daga. Me llevaron a la residencia Los Álamos, un lugar con paredes limpias, olores a desinfectante y gente sentada mirando por la ventana. Me asignaron una habitación compartida, aunque yo tenía una casa con 3 habitaciones vacías. Verónica me abrazó antes de irse. Carla lloró un poco. Rubén no vino. La primera noche no pude dormir. Me sentía como una niña abandonada en un campamento. Escuchaba los pasos de las enfermeras, los suspiros de la señora que roncaba en la cama de al lado. Pensé en Julián, en cómo habríamos reaccionado los dos si hubiéramos sabido que nuestro final sería así. Los días siguientes fueron un borrón lento. Las enfermeras eran amables, pero impersonales. Las otras residentes estaban en mundos muy distintos. Algunas hablaban con personas invisibles, otras no hablaban en absoluto. Yo fingía que leía, que bordaba, que comía con apetito, pero por dentro me deshacía. Fue entonces cuando conocí a Elsa del Real, una mujer de cabello blanco y postura erguida, que caminaba con un bastón como si fuera un cetro. Me saludó con un movimiento de cabeza y al poco tiempo me lanzó la primera de muchas verdades.
No estás aquí por vieja. Estás aquí porque ellos quisieron sacarte del medio. Me quedé helada. No, fue mi decisión. Ajá, y seguro también fue tu idea firmar todos tus bienes en vida, ¿no? No le respondí. No podía. Elsa fue directa, filosa, inteligente. Pronto supe que había sido abogada durante más de 40 años. Tenía una mirada que no perdonaba y una lengua afilada. Pero también tenía una dulzura escondida, una forma de hablar que me hacía sentir menos invisible. Ella empezó a hacerme preguntas. Me pidió que recordara fechas, nombres, números. Me hizo anotar todo. Las palabras se las lleva el viento, pero el papel arde más lento, decía. Y yo, sin saber por qué, empecé a hacerle caso. Una tarde, mientras tomábamos café de máquina, le conté sobre mi casa, sobre los libros que aún debía tener en la estantería del salón. Elsa se quedó pensativa. ¿Y no te parece extraño que nadie haya venido a buscarte en estas semanas? Es que están ocupados. O quizás están esperando que te acostumbres al encierro. Fue ahí que empecé a escuchar los silencios con más atención. Rubén me llamó una vez en un mes. Carla me mandó una nota con un girasol seco. Verónica me mandó un mensaje de voz diciendo que estaba organizando todo para que pronto pudiera volver a casa, que no perdiera la paciencia. Pero yo ya no era paciente. Yo estaba despertando, y fue gracias a Elsa. Ella me ayudó a pedir una visita supervisada a casa de Verónica, usando una excusa médica. Me prestó su bastón especial, uno que tenía una grabadora escondida en el mango. Nunca confíes en lo que dicen. Graba. Verónica no quería que fuera. Dijo que estaban haciendo reformas, que no era seguro. Pero al final aceptó, quizás por culpa, quizás porque no imaginaba lo que iba a pasar. La casa se veía igual por fuera, pero por dentro algo había cambiado. Las fotos mías ya no estaban. Mi sillón favorito había desaparecido. Martina no bajó a saludarme. «Está con fiebre», dijo Verónica, pero la escuché reír en el piso de arriba. Entonces pedí ir al baño. Verónica me acompañó hasta el pasillo, pero me dejó sola. Fue mi oportunidad. Caminé con esfuerzo hasta mi antiguo cuarto. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. La abrí, y ahí fue cuando todo cambió. Porque lo que vi dentro no era un cuarto de huésped, era un cuarto de almacenamiento. Pero no cualquier almacenamiento. En mi antiguo armario había cajas con papeles, carpetas, documentos que no reconocía. Y sobre la cama, abierta, había una carpeta con mi nombre, Inés Zamora, con letra de Verónica. Y al abrirla supe que ese temporal era una mentira. Supe que habían planeado todo, que no pensaban traerme de vuelta jamás. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, no lloré. Sonreí, porque Elsa tenía razón, y porque yo también tenía mi parte de juego que jugar. No dije nada cuando Verónica bajó del piso superior con esa sonrisa vacía que ya había aprendido a descifrar. Había cerrado la puerta de mi antiguo cuarto con calma, como si no hubiera visto nada. Pero dentro de mí, algo había estallado. No rabia, no tristeza. Era claridad, fría y cortante. Esa claridad que te dice que si no actúas ahora, te terminan borrando de tu propia historia. ¿Te sientes mejor, mamá?, me preguntó mientras me tomaba del brazo con suavidad. Sí, hija, mejor. Gracias por traerme. Verónica hablaba sin mirarme a los ojos. Me llevó de vuelta a la sala y me ofreció un té que no tomé. Quise ver a Martina, pero seguía con fiebre. Quise hablar con Rubén, pero estaba en una llamada de trabajo. Y Carla... Bueno, Carla hacía semanas que no daba señales. Volvimos a Los Álamos antes de que anocheciera. Verónica me dejó en la entrada sin bajarse del coche.
Me dijo que pronto las cosas volverían a su cauce y que no dudara de su amor. No respondí, solo asentí, como hacía siempre, como ellas esperaban que hiciera. Cuando entré en mi habitación, Elsa estaba sentada junto a la ventana, con las piernas cruzadas y su bastón sobre las rodillas. Me miró sin decir palabra, como si supiera que había pasado algo. Le tendí el bastón. Ella presionó un botón oculto en la base y escuchamos: «Carpeta de mamá. Testamento nuevo. Si nos descubre esto se va al carajo». Era la voz de Verónica, clara como el agua. Y otra voz, la de Rubén, decía algo sobre incompetencia mental. Elsa me miró, y esta vez no hubo sarcasmo en sus ojos. Solo respeto. Tenemos oro. Ahora hay que usarlo. Me explicó que lo que habían hecho conmigo no solo era moralmente atroz, sino legalmente cuestionable. Yo había transferido voluntariamente mis bienes, sí, pero si lograba demostrar que fue bajo presión, emocional o con manipulación, podía revertir el proceso. Claro, no sería fácil. Necesitaría ayuda. «Conozco a alguien», dijo ella. «Y no solo es buen abogado, también es mi sobrino. Y detesta la injusticia tanto como yo. Así fue como conocí a Esteban del Real». Llegó una mañana con un maletín de cuero y una expresión de pocos amigos. Me saludó con cortesía, pero sin condescendencia. Me escuchó durante 1 hora sin interrumpirme, tomando notas rápidas con una caligrafía que parecía dibujada. «Van a pelear sucio», me advirtió. «Van a usar cada error tuyo contra ti. Van a querer pintarte como una anciana desorientada, incapaz de tomar decisiones. ¿Estás preparada?» Asentí sin dudar. Lo he estado toda mi vida. Solo que no lo sabía. Esteban me pidió todos los documentos que pudiera recordar. Elsa y yo empezamos a escribir, a detallar fechas, actitudes, contradicciones. Incluso conseguí que una enfermera grabara un video donde decía que yo no presentaba señales de deterioro cognitivo. Los días pasaban entre papeles, estrategias y silencios incómodos. Elsa se convirtió en mi sombra, mi aliada, mi cómplice. Me decía frases como: «Una mujer que despierta no vuelve a dormir jamás». Entonces llegó la llamada. Verónica. «Mamá, necesitamos que firmes unos papeles. Son solo unas actualizaciones del banco, nada grave. ¿Pueden traerlos aquí?» «Preferiríamos que vinieras tú. Así aprovechamos y comemos juntas». Esteban me miró cuando le conté. «Quieren que firmes algo que los proteja. Probablemente están asustados. Eso es bueno. Preparamos la visita, pero esta vez no fui sola». Esteban me acompañó, haciéndose pasar por un asistente social. Vestía sencillo, hablaba poco y observaba mucho. Al llegar, Verónica abrió la puerta con una sonrisa tensa. Rubén estaba en la cocina. Carla no apareció. Me sentaron en la mesa y me pusieron delante un sobre manila. Dentro, varios documentos. No los toqué. «¿Puedo llevarlos para revisarlos con calma?», pregunté. «Preferiríamos que firmaras ahora», insistió Rubén. «Yo preferiría no hacerlo sin leer», respondí con firmeza. Entonces Esteban habló por primera vez. «Como representante legal de la señora Zamora, tengo que advertirles que cualquier presión para que firme documentos puede ser interpretada como coacción». El silencio fue absoluto. Verónica se levantó bruscamente. Rubén murmuró algo entre dientes, y yo, por primera vez en mi vida, no me sentí pequeña. Salimos de esa casa con los papeles y una amenaza silenciosa flotando en el aire. Esa noche, Elsa me sirvió té y me miró con orgullo. «Hoy empezaste a recuperar tu nombre, pero la guerra no había hecho más que comenzar.
Al día siguiente recibí una carta. Oficial. Rubén solicitaba una evaluación médica de mi capacidad mental. Alegaba que había notado cambios preocupantes en mi comportamiento. «Están atacando», dijo Esteban. «Pero esto puede jugar a nuestro favor». Preparamos la defensa. Conseguimos informes de médicos, testimonios de enfermeras, videos de conversaciones lúcidas. Elsa incluso testificó sobre mi claridad. Y lo hizo con esa voz que no deja lugar a dudas. La audiencia fue en una sala fría del juzgado civil. Me senté frente a mis 3 hijos. Verónica tenía los labios apretados. Rubén no me miraba. Carla estaba pálida. El juez me hizo preguntas, muchas, sobre fechas, nombres, decisiones. Respondí con firmeza, sin titubear. Conté mi historia, sin dramatismo, pero con verdad. Hablé de mis plantas, de mis libros, de cómo la casa se fue vaciando de mí hasta quedar convertida en un almacén de sus intereses. El juez escuchó, y cuando habló, lo hizo sin levantar la voz. La señora Zamora no presenta signos de incapacidad. Por lo tanto, cualquier documento que haya firmado sigue siendo válido, pero puede ser impugnado si se demuestra manipulación. Esa palabra fue la grieta. Manipulación. Salimos del juzgado sin mirarnos, pero sabía que esto recién comenzaba. Esa noche no pude dormir. Pensé en Julián, en cómo habría reaccionado él. Pensé en lo fácil que fue para ellos darme por terminada, pero también pensé en lo mucho que me quedaba por hacer, porque ahora tenía un aliado. Tenía a Elsa, tenía a Esteban, y lo más importante, me tenía a mí misma. Lo que no sabía era que la siguiente traición vendría de donde menos lo esperaba. Martina, mi nieta, mi luz. Y eso dolería más que todo lo anterior. El silencio de Martina me carcomía por dentro. Ella no sabía nada de los documentos, de la pelea legal, de las humillaciones sutiles. Al menos, eso quería creer. Quería pensar que mi nieta seguía siendo la niña que venía a mi jardín a buscar mariquitas con los dedos llenos de tierra, la misma que me decía «Abu», con voz de caramelo mientras se dormía en mi regazo. Pero en los últimos meses, su presencia había menguado. Sus mensajes eran secos, sus visitas escasas. Pensé que quizás estaba en esa etapa donde los adolescentes se alejan un poco para encontrarse. Me convencí de que no debía presionarla, hasta que la verdad se coló por una grieta que no vi venir. Fue un martes. Esteban había venido con una copia nueva del reclamo que estábamos preparando. Elsa dormía en su sillón, con una mantita en las piernas y una taza vacía entre las manos. Yo guardaba los papeles en mi armario cuando sonó mi celular. Un número desconocido. Contesté. «¿Abuela? Soy yo. Martina». Sentí que se me aflojaban las piernas. «Mi niña, ¿estás bien?» Su voz titubeó. Había algo quebrado en su tono. «Sí, solo necesitaba decirte algo, pero no por teléfono. ¿Puedo verte?» Le di la dirección de Los Álamos sin pensar. No pasaron ni 2 horas y ya estaba en la entrada, con una sudadera gris, el cabello recogido y los ojos húmedos. Nos sentamos en el banco del jardín, bajo el jacarandá que recién empezaba a florecer. «Hay cosas que no entiendo, Abu. Cosas que me esconden. Papá dice que estás confundida, que estás enferma, pero no pareces enferma». Me temblaron los labios. Respiré hondo. «No estoy enferma, Martina. Estoy dolida, pero no enferma». Me miró con esos ojos que siempre fueron tan parecidos a los míos. Entonces sacó su celular y me mostró algo. Un audio. Era la voz de Carla. «Mamá ya firmó. Ahora no puede reclamar nada. De aquí al asilo definitivo es solo cuestión de tiempo. Ella ni se entera». Me quedé inmóvil. No por la revelación, sino porque fue mi nieta quien me la mostró.
Encontré esto en el chat de grupo familiar. No debería haberlo escuchado. No debería tenerlo. Pero necesitaba saber. Entonces lo supe. Martina ya no era una niña. Había visto lo suficiente. ¿Y ahora qué, mi vida? Le pregunté con un nudo en la garganta. Ahora te ayudo, sea como sea. La abracé como si el tiempo se me escapara entre los brazos. Sabía que la estaba metiendo en algo que podía quebrarla, pero también sabía que había cosas que una debe enfrentar, aunque duelan. Desde ese día, Martina se convirtió en mi mensajera. Me pasaba información, fotos, documentos, todo lo que encontraba en los correos de sus padres. Me juró que jamás lo hacía por odio, sino por justicia. Y entonces, entre esos archivos, encontramos algo que nos cambió todo el panorama. Una transferencia. $30,000 enviados desde una de mis antiguas cuentas, la que Verónica me había convencido de cerrar, a una cuenta en Islas Caimán a nombre de Rubén. Esteban palideció cuando lo vio. Esto es gravísimo. Ya no es solo manipulación. Esto es fraude. Preparó un informe urgente y lo presentó ante el juzgado como medida cautelar. Pero la reacción fue más rápida de lo esperado. Al día siguiente recibí una notificación. Mis hijos habían interpuesto una denuncia por difamación agravada contra mí. Alegaban que yo estaba siendo manipulada por terceros para destruir su imagen pública y profesional. La noticia salió en los medios locales. Anciana millonaria acusa a sus hijos de robarle. La batalla familiar que escandaliza a la ciudad. Verónica me llamó furiosa. ¿Qué estás haciendo, mamá? ¿Qué clase de espectáculo es este? El que ustedes comenzaron el día que me hicieron sentir invisible. No respondió. Cortó. Martina lloró. Sentía que todo era culpa suya. Le dije que no, que ella había traído la luz donde solo había sombras, pero las sombras no se irían sin pelear. Una noche alguien arrojó piedras contra las ventanas de los Álamos. Nadie resultó herido, pero fue una advertencia. Elsa no se inmutó. Ahora saben que no estás sola. Eso los desespera, y tenía razón. Cuando creyeron que podían manipularme, se sentían poderosos. Ahora, que sabían que tenía voz, temblaban. Esteban organizó una rueda de prensa. Me senté frente a los micrófonos y hablé con calma. Conté mi historia sin victimizarme, pero sin suavizarla. No estoy aquí para destruir a mis hijos. Estoy aquí para recordarme a mí misma que valgo. Las redes estallaron. Muchas mujeres mayores escribieron mensajes de apoyo, historias similares, humillaciones silenciosas, abandonos disfrazados de «por tu bien». Y en medio de ese torbellino, Carla apareció. Se presentó en los Álamos sin avisar. Llevaba gafas, oscuras, una chaqueta costosa y un semblante altivo. «Necesito hablar contigo», dijo. La llevé al comedor. Se quitó las gafas. Tenía los ojos enrojecidos. «Yo no quería esto, mamá. No así. Pero, Verónica...» Ella fue quien planeó todo. Rubén solo siguió. Yo me dejé arrastrar. No dije nada. Solo escuché. Sé que no tengo perdón, pero si decides seguir adelante con esto, quiero que sepas que yo voy a declarar a tu favor. La miré. No supe si era verdad, si era estrategia o si era culpa, pero algo en su voz sonaba distinto. No lo hagas por mí, Carla. Hazlo por ti. Sé, fue sin abrazarme, pero con los hombros un poco más bajos, como si por fin soltara algo. Martina me abrazó esa noche con fuerza. «Lo estás logrando, Abu», pero yo sabía que aún faltaba el golpe final. Aquel que demostraría que no era solo una madre despechada, sino una mujer que había decidido no callar más. Y ese golpe estaba más cerca de lo que imaginaba, porque en la siguiente audiencia, frente a jueces, abogados
y mi propia sangre. Revelaría un secreto que nadie, ni siquiera yo, había querido mirar por años. Un secreto que pondría a todos contra la pared. Un secreto que empezó el día que Julián murió. Desde la muerte de Julián, nunca había hablado de él más allá de lo necesario. Decía que era para no atormentar a los demás, pero la verdad era que me dolía demasiado recordarlo. Julián no fue un hombre perfecto, pero sí fue justo. Cuando lo conocí, yo trabajaba como asistente en una biblioteca pública. Él venía todas las semanas a revisar los boletines del gobierno, obsesionado con la idea de crear algo propio, algo duradero. Me enamoré de su forma de mirar el mundo, con una mezcla de ternura y ambición que pocas veces había visto en alguien. Tuvimos nuestros momentos difíciles, sobre todo cuando los negocios comenzaron a crecer y él pasaba más tiempo en viajes que en casa, pero siempre volvía con flores o con una carta escrita a mano. Me decía que sin mí, todo ese éxito no tendría sentido. Durante más de 30 años construimos juntos una empresa inmobiliaria que, al final, nos convirtió en una familia acomodada. Nuestros hijos crecieron con comodidades que nosotros nunca habíamos tenido. Y eso, lo sé ahora, fue nuestro primer error. Crecimos creyendo que darlo todo era amar, pero al final descubrimos que dar demasiado también podía cegar. Julián murió repentinamente, un infarto mientras dormía. Lo encontré por la mañana, frío, con la mano aún cerrada sobre el lado de mi cama. Esa imagen me persiguió durante años. Y lo que siguió, la forma en que todo cambió tan rápido, fue como si su ausencia hubiera abierto una jaula donde todos los instintos salieron a la superficie. Verónica fue la primera en sugerir que reorganizáramos las cuentas. Rubén habló de eficiencia fiscal. Carla al principio se mostró reticente, pero acabó cediendo. Yo estaba paralizada. Era como si sin él ya no tuviera una brújula. Pero en el fondo, siempre sospeché que había algo más, que su muerte, aunque natural en apariencia, tenía un halo de sospecha. Julián era cuidadoso, hacía ejercicio, comía bien. No había antecedentes. Siempre decía que quería vivir hasta los 80 y ver a sus nietos casarse. Y no lo logró. No llegamos ni a planear su retiro. Esa duda me había acompañado en silencio, pero ahora, con todo lo que estaba saliendo a la luz, decidí enfrentarla. Le pedí a Esteban que solicitara la exhumación del cuerpo para un nuevo examen toxicológico. Fue un proceso complicado, legal y emocionalmente. Pero me lo debía. Le debía esa verdad. Mientras tanto, la tensión con mis hijos aumentaba. Verónica intentó visitarme nuevamente, esta vez con un tono completamente distinto, más frío, más amenazante. Se sentó frente a mí y me miró con una sonrisa apenas dibujada. ¿Qué estás buscando realmente, mamá? ¿Venganza? ¿Lástima? ¿Salir en los diarios? Busco paz, algo que ustedes me arrebataron. Nos diste todo en vida, lo firmaste. ¿Ahora quieres arrepentirte? Lo siento, pero la ley no protege los cambios de humor. La ley protege la verdad, y eso es lo que va a salir a la luz. Ten cuidado, mamá. A veces, cuando una escarba demasiado, encuentra cosas que preferiría no saber. Se levantó y se fue sin esperar respuesta. Me temblaban las manos, pero no de miedo. Era otra cosa, una mezcla de rabia contenida y claridad, como si, al fin, entendiera que esa mujer frente a mí ya no era mi hija, sino una persona que había elegido otro camino y que debía tratarla como tal. A los pocos días, Esteban llegó con una noticia que hizo que todo el aire de la habitación se volviera espeso. El informe preliminar del nuevo análisis toxicológico había encontrado rastros de una sustancia inusual en el sistema de Julián. Una mezcla de sedantes en dosis no prescritas. Algo que, si se administraba durante un tiempo prolongado,
podía inducir fallas cardíacas sin dejar huellas claras. El informe no afirmaba que había sido asesinado, pero abría una puerta. Una muy oscura. Una que ahora no podía dejar cerrada. Esa noche Martina me encontró llorando en el balcón. Me abrazó sin decir nada. Pasaron varios minutos en silencio hasta que habló. ¿Tú crees que ellos...? No supe qué responder. Porque no quería creerlo. No podía. Pero las coincidencias, las actitudes, las urgencias financieras que Verónica y Rubén mostraron tras la muerte de su padre, todo encajaba demasiado bien. Decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Visité a Ignacio, el hermano menor de Julián. Hacía años que no hablábamos. Siempre había sido distante, pero justo. Le conté todo. Le mostré los papeles, los informes, los audios. Me escuchó sin interrumpir. Y cuando terminé, suspiró y me entregó una carta. Era de Julián, escrita unas semanas antes de morir. No la había abierto hasta ahora. Me temblaban las manos al leerla. Inés, si estás leyendo esto, significa que algo salió mal. No sé si estoy siendo paranoico, pero he notado cosas, cambios, medicamentos que no reconozco, dolores que no tenían explicación. Si algo me pasa, prométeme que no dejarás de buscar. No por venganza, sino por justicia. Por ti, por nuestros nietos, porque no mereces vivir en la sombra del miedo. Me rompí. Por completo. Grité. Lloré. Golpeé la mesa. Julián había sentido el peligro. Y aún así, se quedó. Confió en mí. Me dejó esa última misión. Y entonces supe lo que debía hacer. En la próxima audiencia frente a todos, revelaría la carta, y el informe, y los movimientos de dinero. No sería fácil, no sería rápido, pero sería justo. Elsa me ayudó a prepararme, me peinó, me vistió con el vestido que usé en la boda de Verónica. Me miró a los ojos y me dijo: «Hoy no vas como madre, hoy vas como mujer que se respeta». Martina me acompañó hasta el tribunal. Me sostuvo la mano con fuerza. Verónica y Rubén estaban allí, rodeados de abogados. Carla no apareció. El juez me pidió que hablara. Me levanté, respiré hondo y hablé. Conté todo, sin filtros, sin adornos. Mostré la carta, mostré los informes. Leí en voz alta la última frase de Julián. La sala quedó en silencio. Verónica se levantó de golpe. «Esto es un circo, una locura. Todo esto es falso». Pero el juez la hizo sentar y por primera vez la vi perder el control. Sudaba, temblaba y no era por el calor. Rubén permaneció en silencio. Ni siquiera levantó la vista, como si entendiera que ya no había vuelta atrás. Ese día no se dictó sentencia, pero algo cambió, en mí, en todos, porque el poder ya no estaba en sus manos, estaba en mi voz, en mis actos, en la verdad que por fin se había dicho. Cuando salimos, un grupo de mujeres me esperaba. Me aplaudieron, me abrazaron, me agradecieron por hablar por todas. Y en ese momento supe que la historia de Julián, la mía, no era solo nuestra. Era la de muchas, muchas que aún callaban. Muchas que, quizás, al escucharme, también decidirían hablar. Pero la guerra no había terminado. Aún faltaba el juicio final. El que decidiría no solo el destino legal de mis hijos, sino también el mío. Porque iba a pelear hasta el último aliento. No por dinero, no por orgullo, sino por el derecho de mirar a los ojos a mi nieta y decirle: luché por ti, luché por mí, y no me rendí. No dormí en toda la noche. Escuchaba los ruidos de la casa como si fuera la primera vez que vivía en ella. El crujido de la madera,
el golpeteo suave de las ramas contra los vidrios, el eco de mis propios pasos en los pasillos. Había algo en esa quietud que me mantenía alerta, como si supiera que lo peor aún no había pasado. El juicio estaba en pausa, pero las consecuencias de mi testimonio ya se sentían en el aire. No solo había abierto una herida profunda en mi familia, también había removido algo mucho más grande: la imagen de una madre sumisa que aceptaba todo sin decir palabra. Esa Inés ya no existía. Martina se quedó conmigo esa noche. Se acostó a los pies de mi cama como cuando era niña, y aunque no dijo nada, su presencia me sostuvo. A la mañana siguiente, mientras tomábamos café en la cocina, me miró con una expresión que nunca antes le había visto. «Abuela, ¿alguna vez pensaste en irte y empezar de nuevo?». La pregunta me descolocó. Yo, que había luchado toda mi vida por conservar lo que teníamos, por mantener unidas a la familia incluso cuando todo crujía por dentro, ahora me veía en la mirada de mi nieta, enfrentando la posibilidad de dejarlo todo atrás. «Muchas veces», le respondí sin titubear, «pero siempre tuve miedo. Miedo de arrepentirme, miedo de que fuera demasiado tarde para comenzar de cero». Ella asintió en silencio, y en sus ojos vi algo que me dolió más que cualquier traición: resignación. Esa chica ya había perdido la esperanza en sus padres, y ahora temía que también la perdiera en mí. Después del tribunal, la reacción pública fue intensa. Algunos medios tomaron mi historia como ejemplo de fortaleza. Otros cuestionaban mis motivos, insinuando que todo se trataba de una disputa por herencia. Recibí cartas de mujeres que me contaban historias similares, algunas incluso más crueles. Madres abandonadas, ancianos manipulados, silencios que se volvían cárceles. Pero también recibí amenazas, llamadas anónimas, mensajes agresivos, ventanas quebradas por la noche. Sabía que Verónica y Rubén estaban detrás, o al menos sus abogados. Estaban desesperados. Una tarde, al regresar del mercado, encontré la puerta principal abierta. No había señales de violencia, pero todo dentro estaba revuelto. No se habían llevado nada valioso, pero habían abierto cajones, roto fotografías, desparramado papeles por el suelo. Era una advertencia, una manera de decirme que podía hablar, pero que me costaría caro. Martina llegó unos minutos después. Al ver el desastre, corrió hacia mí, abrazándome con fuerza. Fue ella quien propuso instalar cámaras de seguridad y alertar a la policía. Por primera vez, sentí que ella estaba tomando el rol de protectora, como si la niña asustada que había sido empezara a transformarse en una mujer fuerte. Me conmovió, pero también me dio miedo, porque no quería que su alma se endureciera como la mía. Al día siguiente recibí una visita inesperada. Carla. No la veía desde la primera audiencia. Estaba demacrada, con ojeras profundas y una palidez que no disimulaba su sufrimiento. Se sentó en el jardín, temblando, y me pidió perdón por no haber hecho más, por haber callado, por haber sido cómplice, aunque fuera por omisión. «Mamá, ellos me amenazaron. Me dijeron que si no firmaba los documentos, iban a hacerme pasar por inestable mental, que iban a internarme, quitarme a mis hijos. ¿Por qué no lo dijiste antes?». Porque tenía miedo, y porque parte de mí también se sintió tentada. Yo también quería salir de las deudas, vivir tranquila. Me dejé llevar, y cuando quise dar marcha atrás, ya era tarde. Su llanto fue sincero, pero no supe si podía confiar en ella. Aún así le abrí la puerta. Le ofrecí un té y le pedí que contara todo lo que sabía en la próxima audiencia. Su testimonio podía ser clave. En los días siguientes, la presión aumentó. El abogado de Rubén filtró a la prensa supuestos informes médicos míos, diciendo que yo padecía de delirios seniles
y que mi acusación era producto de una mente deteriorada por la edad y la soledad. Me enfurecí. No por mí, sino por todas las mujeres mayores que eran tratadas como si no tuvieran voz ni razón. Ese ataque no era solo personal, era simbólico, y no lo iba a permitir. Le pedí a Esteban que organizara una conferencia de prensa. Frente a las cámaras, conté mi historia. Mostré los documentos, las cartas, las pruebas. Hablé con claridad, con firmeza, sin rencor, pero sin temor. Y al final, dije una frase que se volvió viral. Mi edad no es una enfermedad, es una prueba de todo lo que viví, de todo lo que soporté y de todo lo que aprendí. La respuesta fue inmediata. Miles de mensajes de apoyo, mujeres mayores agradeciéndome por hablar en su nombre, jóvenes preguntándome cómo podían ayudar. Pero también llegó el golpe más duro. Martina recibió un correo anónimo, fotos suyas entrando a la casa, conversando conmigo. El mensaje era claro: aléjate o pagarás las consecuencias. Ella me lo mostró con lágrimas en los ojos. Le temblaba la voz. Me pidió que se fuera, que la protegiera. Abuela, no puedo perderte. No ahora, no después de todo lo que descubrimos. No voy a huir, Martina. No más. Si me callo ahora, todo esto habrá sido en vano. Ella me abrazó con una desesperación que partía el alma. Pero entendía, porque ahora sabía lo que estaba en juego. Noche antes del juicio final, soñé con Julián. Estaba en nuestra casa del lago, con su camisa de lino blanca, riéndose mientras regaba las plantas. Me miró y dijo: «Lo estás haciendo bien, Inés. No te detengas». Me desperté con el corazón en la garganta, pero también con una serenidad que no sentía hacía años, como si por fin su voz me acompañara de nuevo. Al día siguiente todo se definía. El juez escucharía los testimonios finales, las pruebas serían revisadas por última vez, y luego dictaría sentencia. Llegamos temprano. Carla estaba allí, más firme, más entera. Esteban nos acompañó. Y Martina se mantuvo a mi lado todo el tiempo, como un faro. Verónica y Rubén entraron acompañados de un ejército de abogados, pero algo en su postura había cambiado. Ya no eran soberbios. Se notaba el desgaste, el miedo, la posibilidad real de perderlo todo. El juez pidió silencio y comenzó la última audiencia. Carla fue la primera en hablar. Con voz temblorosa, pero decidida, confesó todo. Cómo la manipularon, cómo firmó sin entender, cómo fue presionada psicológicamente. Mostró mensajes, audios, correos. Su declaración cayó como una bomba. Después, subió el perito forense que había analizado el cuerpo de Julián. Confirmó que la sustancia hallada no era parte de ningún tratamiento prescrito y que, en dosis prolongadas, podía causar un paro cardíaco. Rubén se removía en su silla. Verónica miraba al suelo. Y entonces fue mi turno. Caminé hacia el estrado con pasos firmes. Miré al juez y hablé de Julián, de mi familia, de la traición, del miedo, del silencio y del valor. Terminé mi declaración mirando a mis hijos directamente. No estoy aquí por odio. Estoy aquí por amor. Amor a la verdad. Amor a lo que construimos y ustedes destruyeron. No quiero venganza. Quiero justicia. El juez tomó nota, cerró su carpeta y anunció que la sentencia sería leída en 3 días. Salimos del tribunal bajo una lluvia fina. La ciudad parecía guardar un silencio respetuoso. Martina me tomó de la mano. No sé cómo va a terminar esto, abuela, pero estoy orgullosa de ti. Yo también lo estaba, porque más allá de lo que decidiera un juez, yo ya había ganado algo más importante. Había recuperado mi voz. Y ahora faltaba el final, el cierre,
La verdad completa, y estaba lista para enfrentarlo, con todo, sin miedo, porque ya no estaba sola. Los días que siguieron a la audiencia final fueron una mezcla de calma tensa y vigilancia constante. Sabía que la sentencia se acercaba, pero no me atrevía a imaginar qué palabras saldrían de la boca del juez. Mi mente daba vueltas con todos los escenarios posibles. Ninguno era realmente tranquilizador. Cada vez que la puerta del teléfono sonaba, mi corazón se detenía por un instante, temiendo malas noticias. Martina no me dejaba sola. Se convirtió en mi sombra, en mi escudo, como si entendiera que en cualquier momento el mundo podía derrumbarse de nuevo sobre nosotros. A pesar de todo, ella seguía firme, y su fortaleza me ayudaba a no caer en la desesperación. Por primera vez, sentí que ya no era la única que luchaba. Habíamos dejado de ser dos para ser un ejército invisible contra la injusticia. Una mañana, mientras organizaba papeles en la mesa del comedor, llegó una carta del tribunal. Mis manos temblaban al abrirla. No era la sentencia, sino una notificación para una audiencia complementaria, una oportunidad para presentar nuevas pruebas. Carla había decidido cooperar plenamente y, junto con mi abogado, habíamos conseguido recolectar más evidencia que confirmaba la manipulación que sufrimos. Sentí un pequeño alivio, una luz en medio de la oscuridad, pero la sombra de la incertidumbre seguía presente. ¿Sería suficiente? ¿O seguirían jugando con nuestras vidas y emociones para salirse con la suya? Los días que siguieron se llenaron de reuniones, llamadas y preparación. Esteban se convirtió en el pilar que nos sostuvo a todos, uniendo fuerzas con Martina y Carla para armar una defensa sólida. Mientras tanto, Verónica y Rubén no se quedaban quietos. Sabía que estaban preparando su contraataque, probablemente buscando cualquier detalle que pudieran usar para desacreditarnos. La tensión era palpable en cada encuentro familiar, que ya no eran encuentros, sino batallas silenciosas. En cada mirada, en cada palabra no dicha, sentía el veneno del resentimiento y la traición que se había acumulado durante años. Una noche, cuando el cansancio parecía querer vencerme, recibí una llamada inesperada. Era Rosa, mi hermana menor. No la había visto en meses, pero su voz sonaba firme y determinada. «Inés, quiero ayudarte», dijo. «He estado investigando y creo que encontré algo que podría cambiarlo todo». Mi corazón se aceleró. Durante años, Rosa había sido una presencia distante, siempre ocupada con su propia vida. Pero ahora, en medio de esta tormenta, se acercaba con una promesa de apoyo. Me contó que había contactado a los antiguos empleados de la clínica donde habían internado a Julián, que muchos habían visto irregularidades, que había documentos ocultos y que algunos testimonios podían corroborar nuestra versión de los hechos. Nos vimos al día siguiente en un café discreto. Mientras hablábamos, Rosa me entregó una carpeta con fotos, grabaciones y cartas. Su expresión era seria, pero llena de esperanza. «Esto no es solo para ti, Inés», dijo. «Es para todas las personas que han sido silenciadas por el poder y la avaricia. Tenemos que exponer la verdad». Sentí que un nuevo aire entraba en mi pecho. No estábamos solas. Mi familia real, la que elegía estar conmigo, empezaba a formarse alrededor de esta causa. Pero sabía que el camino sería peligroso. El enemigo era fuerte y no dudaría en atacar con más fuerza. Mientras tanto, Verónica intensificaba sus visitas al asilo, aunque, temporalmente dijeron, la verdad era que cada día que pasaba, la idea de que me quedara ahí para siempre se hacía más real. Sentía el frío de las paredes y el silencio impuesto, como si quisieran apagar mi voz. Pero no lo lograban. Desde mi habitación podía ver el jardín y el horizonte, recordándome que la libertad no era solo un lugar, sino un estado de ánimo. Un día,
decidí salir a caminar por los pasillos. El aire estaba cargado de melancolía y abandono, pero también de historias no contadas. En el salón común vi a otros ancianos sentados, algunos con la mirada perdida, otros con historias similares a la mía. Me acerqué a uno de ellos, un hombre que apenas podía hablar, pero que me miró con gratitud cuando le tomé la mano. En ese momento entendí que no solo luchaba por mí, sino por todos los que habían sido olvidados y relegados a la soledad. Entonces, en una de esas caminatas, escuché una conversación entre las enfermeras. Hablaban en voz baja sobre los documentos que Rosa había entregado a un periodista local. Se comentaba que el caso comenzaba a tener repercusión y que el asilo estaba bajo presión para mantener todo en silencio. Eso me dio fuerza. Sabía que el mundo empezaba a abrir los ojos, pero la tranquilidad era efímera. Una noche, alguien intentó entrar en mi habitación. Escuché pasos, murmullos. Mi instinto me alertó y llamé a Martina. Ella llegó justo a tiempo para ahuyentar al intruso. Esa noche las amenazas se hicieron más claras. No solo era una disputa legal, era una guerra personal. El día de la audiencia complementaria llegó. Esteban y Carla me acompañaron, junto con Rosa. Cada uno llevaba el peso de nuestra historia, pero también la esperanza de justicia. Frente al juez presentamos las nuevas pruebas, testimonios, documentos y grabaciones que mostraban la verdad oculta. La sala estaba llena de tensión. Verónica y Rubén apenas podían esconder su nerviosismo. En ese momento comprendí que estábamos muy cerca del desenlace. Al salir del tribunal, Martina me abrazó fuerte. Independientemente del resultado, abuela, ya ganaste. Nos enseñaste a luchar. Sus palabras resonaron en mi alma, porque más allá de la sentencia, yo ya había recuperado mi dignidad y mi voz. Había destapado la mentira y había hecho temblar a quienes pensaban que podían destruirme. Pero la verdadera batalla aún estaba por llegar. Sabía que el final de esta historia no sería solo un cierre legal, sino un renacer personal, y estaba lista para eso, con la fuerza de quien ha sido herida, pero nunca derrotada. Después del juicio, no hubo festejo. Solo un silencio pesado que parecía flotar en cada rincón de mi pecho. Me senté en la banca de madera frente al edificio del tribunal, sola, mirando la calle como si esperara que alguien apareciera a abrazarme. Pero nadie vino. Y eso estaba bien, porque por primera vez en mucho tiempo sentía que no necesitaba a nadie más para sostenerme. Había recuperado algo que ni siquiera sabía que había perdido. Mi propia voz, la misma que durante años callé por amor, por miedo, por culpa. Ahora me pertenecía, como me pertenecía mi nombre, mi historia, mi vida. Esa que me habían arrancado cuando entregué todo lo que tenía, creyendo que eso me convertiría en una buena madre. Las semanas siguientes fueron extrañas. Extrañas porque todo parecía normal y a la vez diferente. Regresé a mi casa, a la que me había costado tanto volver. No tenía muebles, ni retratos, ni siquiera cortinas. Estaba vacía, como si hubiera sido despojada de su alma, igual que yo. Pero ahí estaba, intacta en su estructura, esperándome, como si me hubiese estado guardando el lugar todo este tiempo. Martina me ayudó a pintarla, a elegir plantas nuevas, a poner lámparas cálidas y rescatar lo poco que había quedado en el desván. Me abrazó muchas veces en silencio cuando rompía a llorar sin aviso. «Estás volviendo a nacer, Leticia», me decía. Y yo me aferraba a esa idea como un náufrago a un pedazo de madera. A veces recibía mensajes anónimos por redes sociales, personas que habían visto la historia en las noticias, mujeres mayores que también habían sido desplazadas por sus propios hijos, viudas a las que les habían arrebatado sus casas, madres abandonadas en geriátricos, abuelas utilizadas como niñeras de tiempo completo.
y luego desechadas. Me contaban sus historias con desesperación, con rabia, con una tristeza que yo conocía bien. Empecé a responderles una por una. A veces solo escuchaba, otras les daba números de ayuda legal. Pero pronto entendí que podía hacer más. Con la ayuda de Rosa y Esteban, fundamos un grupo de apoyo. Voces invisibles. Lo llamamos así porque eso éramos. Voces que nadie escuchaba, que incomodaban, que molestaban cuando ya no podían servir. Comenzamos con reuniones pequeñas, primero virtuales, luego presenciales. Y cada encuentro era una especie de sanación colectiva. Compartíamos lágrimas, risas, experiencias, estrategias. Aprendimos a defendernos, a conocer nuestros derechos, a no tener vergüenza por exigir lo que nos corresponde. Me convertí en una especie de referente sin quererlo. Y aunque a veces me pesaba la exposición, sabía que tenía una responsabilidad. Mis hijos no volvieron a buscarme. Verónica hizo declaraciones públicas asegurando que todo era una confusión familiar manipulada por intereses ajenos. Rubén, por su parte, guardó silencio. Una parte de mí esperaba que un día tocaran mi puerta, que dijeran, «Lo siento, mamá». Pero esa puerta permaneció cerrada, y yo elegí no abrirla nunca más. Porque entender que hay lazos que duelen, más de lo que sanan también es amor propio. Porque perdonarse a una misma por haber confiado ciegamente también es un acto de valentía. Porque, aunque me quedé sola de sangre, me rodeé de personas que me vieron con respeto y no con obligación. Martina me propuso un día ir a dar una charla a una universidad. Al principio me negué. Sentía que era demasiado. ¿Qué podía enseñarle? ¿Yo a un grupo de jóvenes que apenas están comenzando su vida? Pero insistió. Tienen que escucharte ahora, antes de que repitan los mismos errores, antes de que olviden cuidar a quienes los cuidaron. Acepté. Ese día me temblaban las piernas al subir al escenario, pero cuando tomé el micrófono y vi a decenas de rostros expectantes, supe que debía hablar no solo por mí, sino por todas las Leticias que aún estaban encerradas en un asilo sin saber por qué. Les hablé del amor mal entendido, del chantaje emocional disfrazado de cariño, del silencio como forma de abuso. Les hablé de la dignidad, de la libertad, del derecho a envejecer con respeto. Y cuando terminé, hubo un aplauso largo, sentido, como si algo se hubiese quebrado y al mismo tiempo reconstruido en esa sala. Un joven se acercó al final y me dijo: «Gracias. Hoy voy a llamar a mi abuela». Aquel momento selló en mí una decisión. Escribiría mi historia, completa, sin suavizarla, con cada herida, cada caída, cada aprendizaje. No como una venganza, sino como un legado, para que el mundo supiera que el abandono no siempre ocurre en silencio, que a veces se disfraza de promesas, de palabras vacías, de gestos de lástima. Y que denunciarlo no es traicionar a la familia, sino protegerse del daño. Hoy vivo sola, sí. Pero no estoy sola. Mis días son simples pero plenos. Tomo café en la terraza, cuido mis plantas, leo libros que había dejado pendientes durante años. Me miro al espejo sin buscar arrugas ni tiempo perdido. Me miro para reconocerme, para decirme, «Lo lograste». A veces, extraño lo que pudo haber sido. A veces me duele recordar las tardes con mis hijos cuando eran niños, las risas, los abrazos. Pero aprendí que el pasado no debe usarse como prisión, sino como lección, que uno puede amar lo que fue, sin permitir que nos destruya lo que es. Y si alguna vez me pregunto si valió la pena, si habría hecho las cosas diferente, siempre llego a la misma conclusión. Sí, valió la pena. Porque cuando abrí esa puerta del cuarto en el asilo y vi mi vida resumida en una maleta olvidada, entendí que mi historia no podía terminar ahí, que aún tenía capítulos por escribir, batallas por ganar, palabras por decir.
y porque fue desde ese abismo que encontré la fuerza para volar. Para quienes escuchan mi voz, quiero dejarles una última frase, una que nació de mi dolor, pero también de mi renacimiento. Nunca es tarde para recuperar tu nombre, tu casa y tu alma. Lo que otros intenten arrebatarte, recupéralo con dignidad, porque nadie puede encerrar para siempre a quien decide liberarse. Esa es mi verdad, mi legado, mi victoria, y es toda mía. Durante mucho tiempo me pregunté cómo había permitido que todo llegara tan lejos. ¿Cómo fue que, sin apenas darme cuenta, terminé sentada sola en una habitación fría, en un lugar que llamaban hogar de ancianos, pero que en realidad no era más que una sala de espera para quienes dejaron de ser útiles? Me tomó años entender que el amor, cuando no se cultiva desde la verdad y el respeto, puede convertirse en una jaula, y que el mayor error que cometí no fue entregar mi herencia en vida, sino entregar mi dignidad para mantener el afecto de aquellos que nunca supieron cómo cuidarla. Hay algo que nadie te dice cuando te conviertes en madre. Te hablan del amor infinito, de las noches en vela, del orgullo cuando caminan por primera vez o dicen mamá. Pero nadie te advierte del dolor de ver a ese mismo ser humano, al que tú criaste, transformarse en alguien que te desconoce, en alguien que te mira con la impaciencia de quien observa una carga, en lugar de una madre. Durante mucho tiempo pensé que quizá había fallado en algo, que si mis hijos se alejaban de mí, si me escondían de sus vidas, si me consideraban una molestia, tal vez era porque no había hecho suficiente. Pero ahora entiendo que muchas veces el problema no es lo que dimos, sino lo que ellos decidieron no valorar. El proceso de sanar no fue fácil. Me tomó tiempo volver a mirarme al espejo y ver a una mujer entera, digna, fuerte. Me costó confiar de nuevo en mis palabras, en mis decisiones, en el derecho a decir no. El día que abrí esa puerta en el asilo y descubrí a mi hija Mariana vaciando mis cosas, dispuesta a llevarse hasta mi privacidad, fue el mismo día en que una parte de mí despertó, como si toda la humillación acumulada durante años se transformara, de pronto, en una necesidad urgente de levantarme y hablar. Y lo hice. Hablar fue el primer acto de libertad. Denunciar, poner límites, hacer visibles mis heridas. No fue por venganza, no fue por rencor, fue por mí, por la mujer que fui, por la madre que aún soy, por la persona que merecía respeto. Y también fue por otras mujeres, otras madres, otros abuelos, que tal vez hoy están sentados frente a una ventana, esperando una llamada que no llega. Cuando Julieta me abrazó y me dijo que no estaba sola, algo se quebró y algo se reconstruyó. Ella fue mi faro cuando todo se sentía oscuro. Su presencia constante, su forma de escuchar sin juzgar, fue el abrazo que mis hijos dejaron de darme. Porque a veces la familia no nace con la sangre, sino con el alma. Y a veces, una amistad verdadera puede salvarnos más que 100 lazos familiares vacíos. Hoy vivo en mi casa, una casa que recuperé no solo con abogados, sino con coraje. Una casa que ahora huele a café, a flores frescas y a tardes de conversación con personas que me valoran. Mis nietos vienen a visitarme, poco a poco, descubriendo que su abuela no es una anciana enferma que estorba, sino una mujer con historias, fuerza y amor que ofrecer. A veces recibo cartas de personas que escucharon mi historia. Me dicen que les dio fuerzas para salir de relaciones abusivas, para hablar con sus padres, para mirar a sus abuelos con otros ojos. Y eso me confirma que todo valió la pena, que cada lágrima, cada noche en silencio, cada duda, tenía sentido si ahora sirve para abrir los ojos de alguien más. Aprendí que la edad no nos hace invisibles, que la voz de una mujer mayor puede ser tan poderosa como el grito de una multitud, que el respeto no se pide,
se exige que el amor debe ir acompañado de cuidado y que cuando alguien deja de hacerlo, hay que irse, aunque duela. Este no es un final triste, es un comienzo. El comienzo de una etapa donde me pertenezco a mí misma, donde no tengo que mendigar tiempo, ni afecto, ni un lugar en la mesa, donde puedo mirar atrás con compasión, pero también con firmeza, porque ya no me siento culpable por haber amado, pero tampoco permitiré nunca más que ese amor se use en mi contra. Si estás leyendo esto y alguna vez te hicieron sentir menos, si alguna vez te convencieron de que ya no tienes valor, quiero decirte algo. Todavía estás a tiempo. Todavía puedes decir basta. Todavía puedes abrir esa puerta y reconstruirte. Porque nunca es tarde para recuperar lo que realmente importa. Tu dignidad, tu libertad, tu historia. Yo lo hice. Y tú también puedes.